Han pasado 110 años desde el inicio de la Revolución Mexicana y seguimos hablando de ella, la seguimos discutiendo, seguimos reflexionando sobre lo que fue, sobre su violencia, sobre sus consecuencias. Y lo hemos hecho, por supuesto, con ensayos, con toda suerte de estudios históricos, pero también a través de la literatura. Hay una nueva obra que nos ayuda a entender la Revolución Mexicana. Es de un novelista español, a quien he leído pues, desde hace muchos años, Arturo Pérez Reverte, autor, seguramente usted lo recuerda, de la serie del Capitán a la Triste. También es autor de La Tabla de Flandes, El Club Dumas, en fin, muchas otras obras, más recientemente de La Reina del Sur, de la serie del detective Falcón, en fin, uno de estos autores que constantemente nos convocan a leer sus libros. También miembro de la Real Academia Española, lo olvidaba, pero pues también tiene su interés. Arturo Pérez Reverte, gracias por estar con nosotros en la entrevista. ¿Qué te llamó la atención para escribir una novela histórica sobre la Revolución Mexicana? Yo quería contar una historia de aprendizaje, como un joven no romántico ni intelectual, sino un joven ingeniero técnico con esa mentalidad ecuánime del científico, aprende lo que es la vida a través de la violencia, las mujeres, la lealtad, el horror, la sangre, la muerte, en fin, la vida, ¿no? La vida real. Entonces, a la hora de elegir un escenario, pensé que México, el México revolucionario, era un lugar muy adecuado. Es por las características, los contrastes de una cosa y otra, la memoria. Entonces pensé, además yo también tengo una deuda con México vieja, ¿no? ¿Por qué? Amigos, yo debo mucha felicidad a México, mucha. Aparte que mi novela Reina del Sur fue muy bien acogida y tuvo ese recorrido que me hace ya estar en deuda con los mexicanos, lectores mexicanos, pero aparte yo aquí he aprendido mucho, ¿no? Porque México para mí es un lugar donde, justamente por sus defectos, combinado con sus virtudes, si uno se sienta a mirar de forma ecuánime y aprende cosas que en otros lugares es más difícil aprender. Una y otra vez hay una frase que dice, esto es México, cuando se narra algún un hecho sorprendente, sobre todo de violencia, y el comentario de todo el mundo es, pues así es México, esto es México. Así es. Lo has escuchado muchas veces, ¿no? Muchas veces. Yo mismo lo he dicho. Cuando empecé a ir al México más profundo, cuando operaba la Reina del Sur, me acerqué a la violencia Claro. mexicana, ¿no? Y descubrí, pues como todo ser humano descubre, que la vida no es blanco o negro, que todo es una trama de grises, ¿no? Que alguien violento, cruel, sanguinario puede también ser tierno, generoso y leal, que hay reglas incluso para los malvados, ¿no? Entonces esa mezcla, esa combinación singular tan mexicana de oscuro y luminoso, de crueldad y de generosidad y de ternura, de violencia y de lealtad, me dejó fascinado, me enamoré. Yo me enamoré de México a través de los mexicanos. A mí el folclore mexicano, los mariachis, la música, lo otro tal, la Adelita, los muertitos, el Teotihuacán, en fin, eso me interesa menos, ¿no? Me Sí. interesan las Siempre he personas. tenido la impresión que sí te gusta sentarte en una cantina con un buen tequila. Para mí México es eso. Yo lo he hecho muchísimos años. Ujú. Yo llegaba, me quitaba el reloj, me ponía unos jeans, una camisa de algodón de cuadros, con unos pesos y me iba a una cantina, echaba unas monedas en la rocola pues, ponía, no sé, a Lupita D'Alessio, a José José, a Vicente, a los Tigres, ¿no? Y miraba a la gente y hablaba con ellos, invitaba un tequila y escuchar hablar, ¿no? Esa mezcla de todo lo que he dicho, para mí ha sido un aprendizaje continuo. Entonces, esta novela, digamos, es el resultado o el balance o el botín que he ido extrayendo estos años. Mi visión de México está puesta en esta novela. Déjame citar mal a George Bernard Shaw y decir que México y España son dos pueblos hermanos separados por un idioma común. Cuando un escritor español escribe sobre México, pues se nota el lenguaje español. Lo noté yo todavía en La Reina del Sur, que donde había un esfuerzo muy importante por tener un lenguaje mexicano, pero aquí es impresionante, es como si estuviera yo leyendo a alguno de los grandes autores mexicanos escribiendo sobre la Revolución Mexicana. ¿Cómo lograste ese lenguaje? Es que los estás leyendo a ellos, porque yo tenía un problema, claro, yo tenía que contar la Revolución Mexicana vista por un testigo de ella, pero contado en varios niveles, y no hablaba igual Madero, que era, por ejemplo, a un abogado, que Pancho Villa, que era un bandolero semianalfabeto. Yo tenía que usar el registro popular, además yo quería que el lector oyese hablar en mexicano
mexicano Ujú. cuando leyese. Se oye en mexicano, eso es Ese era, sorprendente. pues me alegro que digas eso porque era mi intención. Entonces, ¿qué hice? Pues hice lo que hace cualquiera, que sea humilde profesionalmente, que es como yo soy, como debe ser cualquiera. Me fui a los que sabían. Leí todo cuanto se puede leer de contemporáneo. Las novelas como Vámonos con Pancho Villa, Me llevaron el cañón para Bachimba, Los de abajo, no sé, todas ellas, ¿no? Cartucho, todo. Leí periódicos de la época, leí biografías, memorias y fui sacando un glosario de palabras, expresiones, populares, refranes, porque la brillantez del refranero mexicano es extraordinaria. Además, me di cuenta de una cosa que es muy singular, y perdona que me extienda en Ujú. esto, No, al pero contrario. que es singular. O sea, en ningún lugar del mundo se habla, hay un español tan creativo como en México. Hay una especie de osadía, la brillantez, la rapidez, que me recuerda un poco al andaluz, la rapidez del mexicano, ¿no? A la hora de crear imágenes, albures, mm, paradojas, combinado con la osadía que a veces da la ignorancia. Es decir, un mexicano poco culto crea lenguaje más que un mexicano culto, porque como no conoce, se atreve y desarrolla recursos lingüísticos extraordinarios. O sea, entonces, el lenguaje de una cantina, de un campesino que está ahí en su milpa y habla contigo, es extraordinario. Entonces, Eso quiere todo, decir que ya tenemos un embajador mexicano en la Real Academia no Española. te quepa la menor duda, absolutamente, absolutamente. Además, yo utilizo palabras mexicanas en mi escritura normal, Ujú. porque algunas son tan brillantes que no hay un equivalente en, en español. Pues entonces, todo ese, digamos, todo ese capital me lo llevé y lo fui distribuyendo de forma que, bueno, para que, claro, yo no podía venir aquí como un turista, ¿no? Un pinche gachupín que llega aquí y tal y hace una novela a base de 4 clichés o lugares comunes. Tenía que hacerla desde dentro, que la pudiera hacer un mexicano. Como Esa era tu mi idea. pinche gachupín, que es, que todo el mundo se refiere a él como el pinche gachupín, que es Martín, que además tiene un apellido inglés, ¿no? Andaluz con apellido inglés, Sí. viviendo en Ciudad Juárez y de repente le llega a él la revolución. Eh, ¿Este personaje se basa en algo que tú hayas visto o es una combinación de personajes que has conocido en tu vida? Porque además es el ingeniero completamente ecuánime, efectivamente, pero termina teniendo un papel protagónico en la revolución. Sí, pero a mí me interesa una cosa que ahí sí es un poquito autobiográfica, digamos. Cuando yo fui a la guerra por primera vez, teniendo 22 años, y vi aquello, y estuve con varios bandos diferentes, a mí no me interesaban tanto las causas de la guerra como los seres humanos en la guerra. Yo aprendía mirando cómo un hombre podía ser, matar un prisionero por la mañana y ser tierno con un herido del otro bando por la tarde, ¿no? Esos contrastes. Para mí fue deslumbrante la guerra, la violencia como escuela de lucidez sobre lo que somos los seres humanos en lo bueno y en lo malo. Entonces yo quería un personaje que no fuese revolucionario. Hubiera sido más fácil romántico, revolucionario, me subo tal, como no, no, quería uno al contrario, que no tuviese ningún tipo de simpatía ideológica ni afinidad con la revolución, pero que a quien los seres humanos, los hombres y mujeres, les parecieran muy importantes. Su lealtad es a ellos, no a la revolución. Su aprendizaje es con ellos, no con la revolución. Y tienes una serie de personajes históricos porque Martín conoce a Francisco Madero, a Raúl, su hermano, conoce a Francisco Villa, en fin, los has estudiado también claramente porque todo lo que hay ahí es lo que corresponde a lo que yo conozco históricamente de ellos. Mucho, mucho. Yo tenía que darle, eso lo aprendí de Alejandro Dumas, con todas las Ujú, distancias con el gran maestro, ¿no? ujú. Poner personajes históricos de fondo, manipularlos con los tuyos y hacer que todo se integre y que todo parezca natural. Bueno, eso también lo del oficio, yo muchos años escribiendo y más o menos conozco mi oficio de una manera razonable, ¿no? Pero sí, yo sobre todo además había una figura que me interesaba mucho, que era, yo quería, Pancho Villa me parece una figura fascinante, Ujú. más que Zapata para mí, pues Zapata es el indio sombrío del sur, culto, que lleva ya el destino escrito en la frente, silencioso, que te mira, ¿no? Villa, no, Villera es el bandolero, exultante, brutal, mujeriego, generoso, Contradictorio. contradictorio en todo, ¿no? ¿No? Bueno, que no fumaba ni bebía, por Sí, cierto, así es. cosa que Ujú. descubrí mientras trabajaba en esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces para mí Villa era más revolución. Que en la batalla de Ciudad Juárez prohibió que las tropas violaran mujeres, pero en Así es. realidad sabemos que tuvo todo un historial de Así violaciones. es, así es, así es. Pero él, y además él tenía, había en él una cierta ingenuidad, cosa que he ido en sus memorias, en las biografías que he leído sobre él, se he leído todas, algunas son excelentes, ¿no? Y entonces había una cierta ingenuidad. Entonces, a mí lo que me gustaba de la Revolución Mexicana es
que junto a todo ese horror violento, ahorcar, fusilar, quemar, saquear, matar también, folclore, había una especie de inocencia, ¿no? Todavía se creía que aquello realmente iba a cambiar el mundo. Ahora ya no se mira el mundo así, ni siquiera en México, ¿no? Entonces yo he querido llevarme, digamos, México a ese momento en el cual todavía era posible una esperanza. Gente que tenía esperanza, decía, "No, después de esto mi vida cambiará". Después sabemos que no cambió nada. Llegaron los de arriba, que siguieron arriba, y los de abajo, a llegar arriba, Como se se olvidaron de expresa en arriba. tu novela en Claro, varias ocasiones. Pero además es una novela de aventuras, hay un cofre del tesoro que desaparece en su primer sí, momento, ciertamente. me pareció interesante este detalle del tesoro o de la caja con los Maximilianos de oro. Sí, Cuéntanos un poco de sí. dónde surge eso. Bueno, o sea, una novela es un artefacto narrativo que debe atrapar al lector. Entonces, lo que hago pues, son muchos años de novelas, utilizo los elementos que pueden hacer que el lector se sienta interesante. Bueno, pues el tesoro, la aventura, la búsqueda, el enigma, el misterio que estén debajo, que vayan también ir pasando al lector de situaciones de violencia o de acción, a situaciones de reflexión, sentimentales o bien, como en este caso, enigmáticas, ¿no? Entonces, digamos, el tesoro es una especie de MacGuffin, que diría Hicos, ¿no? Es Ujú. una especie, digamos, de hilo que está por debajo, ¿no? Y que mantiene la atención del lector hasta el desenlace o que es el desenlace final. Pero hay un dato real, que es que yo asalté un banco. Tú asaltaste un Yo banco. asalté un banco. No parece, ¿hay órdenes de aprehensión en contra tuya No, o ya han porque ya quedado atrás? prescribió y además fue en Eritrea, en En, África Oriental. eso es. Y eso es lo que se lo presto también la escena, en la novela empieza con el asalto a un banco, Así que es es. lo que yo viví, ¿no? Yo estaba con los guerrilleros eritreos el 4 de abril del 77 en Tesenei, Eritrea. Atacaron, iba con él Sí. la ciudad, la Tú eras el tomamos. reportero que estaba cubriendo, Claro, yo ¿no? era reportero, entonces entramos a la ciudad, y entraron al Banco de Etiopía, No me mataron. digas que lo volaste con dinamita a la No, entrada. no, pero vi volar la caja fuerte. Mataron a todo el mundo y salieron. Y hay una fotografía que hice que está publicada con el dinero sobre una mesa, todo, y ellos haciendo así, los guerrilleros. Y me dieron una moneda de cobre, no de oro, Así, no te dieron un Maximiliano. como recuerdo de aquello, ¿no? Bueno, y tenía eso en la cabeza. Entonces, cada uno escribe con lo que imagina, con lo que lee, pero también con lo que ha vivido, con la memoria. Y eso me fue útil también, porque claro, yo empecé así. A mí esa guerra no me importaba como guerra ideológica, me importaba la gente que combatía, hombres y mujeres que luchaban, sufrían, y acercarte a ellos, escucharlos, comprenderlos, eso para mí fue un aprendizaje extraordinario. Y eso se lo llevo, se lo traslado, se lo traspaso a Martín Garret. Bueno, una de las cosas que me llamaron la atención fue cuando Martín en particular describe la guerra. Lo que describe no es lo que conocemos, lo que podemos ver en una pantalla de televisión, te describe el olor, te describe el vuelo, el zumbido de las moscas, ese tipo de cosas. Esto surge de tu propia experiencia, Bueno, ¿no? eso está aquí, eso. Mira, hay cosas en la novela, cuando la releía para corregirla, digo, claro, es que esto, si no lo has vivido, no lo entienden, ¿no? El horror de un herido a las moscas, por ejemplo, Ujú, ¿no? Los heridos te piden las moscas atormentan a los heridos, claro. piden que los cubras, ¿no? El olor, el zumbido de las moscas en los cadáveres, todo ese olor de la guerra que es como plástico quemado, carne podrida, suciedad. Eso lo tienes aquí, ¿no? Entonces, claro, eso, mi ventaja como novelista es que cuando tengo que tratar este tipo de asuntos, puedo recurrir a mi propia biografía, no tengo que andar buscando en el cine o en la literatura, o no demasiado, lo que tengo en la memoria. ¿Qué tanto cambia la revolución a Martín Garrett? No la revolución, sino los hombres de la revolución. O sea, lo que cambia Martín no es la revolución, a la revolución le importa un bledo. Siempre va a ser. Además, él sospecha, intuye que eso No va a va a llevar a terminar ningún a lado, ningún sí. lado. Pero la gente que la hace, las mujeres y los hombres, lo fascinan, ¿no? Entonces, lo que lo hace madurar, lo que lo hace ser un hombre, al final de la novela, es ya un hombre ya adulto, con marcas en la cara, con arrugas, con alguna cana que ya va asomando ya, lo que lo cambia es la gente junto a la cual él vivió esos años fabulosos para él, extraordinarios, de horror y también de aprendizaje. La última escena es en el Palace de Madrid y ahí presentaste el libro ya en Madrid, Sí, ¿no es sí, así? sí. ¿Por qué? ¿Una especie de broma final? No, es que el Palace es mi hotel de toda la vida. Eso, Ujú, ¿sabes? Hay una cosa, a mí los hoteles modernos tipo americano no me gustan sí, mucho. Me gusta la vieja hostelería europea con sus maneras, ¿no? El Ritz de París, el Ritz de Londres, ujú. bueno, el Hotel Palace, el Ritz de Madrid. Pero está el Palace y está el Ritz del otro lado de la avenida. Sí, ¿Sabes a quién le gustaba el Palace? Y ahí lo veía yo con frecuencia. Me quedaba yo ahí para entrevistarlo y platicar con él, Octavio Paz. así sí era muy de Sí, allí. sí.
Y Carlos Fuentes Carlos también, Fuentes también era también muy le de... gustaba Yo mucho el recuerdo a Palace. Carlos Fuentes, además Carlos Fuentes posaba de maravilla. Vi un fotógrafo y el tipo se ponía, Era guapo, sabía, ¿eh? era guapísimo, tenía una pinta, Sí. y el tipo sabía, estás hablando con él, lo veías que se ponía en la manera adecuada, era extraordinario. Carlos era un tipo formidable. Bueno, entonces yo toda mi vida he usado el Palace, siempre oí mis entrevistas, cuando hay una novela me encierro allí a recibir periodistas, entonces bueno, es digamos mi territorio habitual, entonces por eso a la hora de terminar una novela en los años 20 del siglo XX, pensé que el Palace era además los famosos test del Palace con música, orquesta, con jazz, tal. Entonces situó ahí el acto final, digamos, de la novela. Arturo Pérez Reverte, gracias por invitarnos a leer Revolución. Gracias por leerla. Bueno, y a usted, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.